Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les tenemos preparadas sorpresas y giros que no querrán perderse. La señora Lan, madre de Tu Tieu, acaba de regresar a casa agotada y débil, y comparte un doloroso pasado que casi destruyó a su familia. Mientras tanto, Lin, al escuchar la historia, ve una oportunidad para acercarse a Uri y entrelazarse en la vida de Tu Tieu, elaborando silenciosamente sus propios planes llenos de astucia. ¿Podrán Uri y Tu Tieu superar los secretos y las intrigas que los rodean, o sus lazos se verán comprometidos por las ambiciones de terceros? Acompáñanos para descubrirlo ahora mismo. Después de salir de la casa de Tu Tieu, la señora Lan regresó con un aspecto visiblemente agotado y demacrado. Su rostro reflejaba el cansancio acumulado, y cada paso parecía pesarle más que el anterior. Al verla así, Lin no dudó ni un instante, corrió a su lado, la sostuvo con cuidado, y le ofreció un vaso de agua mientras le hablaba con preocupación, intentando aliviar aquel momento de debilidad. En ese instante de vulnerabilidad, la señora Lan decidió abrir su corazón y revelar un pasado lleno de dolor y traiciones. Contó cómo su familia había sido dueña de la empresa Tien Truong, un legado que creyeron seguro hasta que la intervención de la señora Anguía lo destruyó todo. No solo sabotearon su compañía, sino que también hicieron que la familia se fragmentara persiguiendo sus objetivos con tal intensidad que la dejaron separada de Tu Tieu durante años. La pérdida, la incertidumbre y el sufrimiento marcaron profundamente a madre e hija, dejando cicatrices que aún dolían. Fue este pasado tormentoso lo que llevó a la señora Lan a tomar una decisión firme: impedir a toda costa que Tu Tieu se uniera sentimentalmente con Uri. Para ella, el riesgo de que su hija se acercara a una familia vinculada a quien le había hecho tanto daño era inaceptable. Cada consejo, cada advertencia, estaba impregnado de amor y de la necesidad de proteger a su hija de repetir los errores del pasado. Al escuchar todo esto, Lin sintió que una chispa de ambición se encendía en su interior. La historia del sufrimiento de la señora Lan no solo le reveló debilidades que podía aprovechar, sino que también alimentó su propio deseo de intervenir en la relación entre Uri y Tu Tieu. Poco después, Lin se dirigió a la casa de Tu Tieu, con pasos rápidos y un semblante cargado de tensión. Nada más entrar y su voz se alzó con un reproche punzante. ¿Cómo es posible que después de estar solo unos días con mi madre, la hayas dejado en este estado? Está débil y enferma. Las palabras cayeron como un golpe seco en el ambiente, llenando la sala de una tensión casi palpable. Tu Tieu sintió que el corazón se le encogía. Con la voz suave pero cargada de emoción, intentó explicar que nunca había exigido a su madre trabajos pesados, ni la había forzado a hacer nada que pudiera dañarla. Cada palabra de defensa parecía desvanecerse ante la dureza de la acusación de Lin, cuyo rostro permanecía implacable, como si la preocupación se mezclara con un sentimiento más oscuro difícil de descifrar. El aire en la habitación se volvió denso. El silencio se intercalaba con miradas cargadas de reproches, y el espacio parecía reducirse con cada respiración contenida. Lin, con su actitud fría y calculadora, no dudó en soltar algunas palabras amenazantes, sutiles pero punzantes, que reforzaban la tensión en cada rincón. La atmósfera se cargaba de emociones encontradas: el dolor de Tu Tieu por ver a su madre atacada, la ansiedad de la señora Lan por su propio estado, y la determinación firme de Lin de imponer su juicio. Justo cuando la situación amenazaba con desbordarse, la puerta se abrió y Yuri apareció.
Su presencia trajo consigo una especie de calma inesperada, un punto de equilibrio en medio de aquel conflicto. Lin, consciente de la mirada atenta de Uri, hizo un esfuerzo consciente por contener su enojo. Respiró hondo, intentó suavizar su postura y adoptó un semblante sereno, como si la tormenta de reproches se hubiera disipado en un instante. Su voz, aunque aún firme, perdió parte de su dureza y adoptó un tono más comedido. A pesar de los esfuerzos por aparentar tranquilidad, la tensión no desapareció por completo. Cada gesto, cada mirada contenía un matiz de control y de lucha silenciosa por mantener las apariencias. Uri, con su mirada alerta y su calma característica, percibió la carga emocional en el aire, comprendiendo que aquel encuentro no era un simple intercambio de palabras, sino un choque de voluntades y emociones reprimidas que había estado acumulándose durante días. Sin más, y dejando tras de sí un ambiente todavía cargado de tensión, Lin se retiró de la casa con pasos medidos, manteniendo la compostura frente a Uri y tratando de ocultar cualquier rastro de irritación o resentimiento. Tras la partida de Lin, Uri permaneció sentado junto a Tu Tieu, dispuesto a escucharlo todo con esa mirada firme que transmitía calma, incluso en los momentos más difíciles. La tensión de antes parecía disiparse ligeramente, reemplazada por un espacio donde las palabras podían fluir sin cortapisas. Tu Tieu, con el corazón todavía encogido por la reciente confrontación, comenzó a hablar con la voz temblorosa, tratando de ordenar los recuerdos y los sentimientos que bullían en su interior. Entre sollozos contenidos, narró todo lo que había descubierto gracias a las palabras de su madre, la señora Lan. Cada frase estaba cargada de dolor y de incredulidad, la traición de alguien cercano. La persona que había causado la ruina de su familia, que había fragmentado su vida y la de su madre durante tantos años. Con cada palabra, Uri sentía cómo el aire se hacía más denso a su alrededor. La revelación de que la propia madre de Uri había sido responsable de tanto sufrimiento dejó un silencio absoluto, pesado y doloroso, que parecía detener el tiempo por un instante. Sus ojos, normalmente llenos de serenidad, se abrieron con sorpresa y una mezcla de tristeza y consternación. Uri se quedó sin palabras, asimilando la magnitud de la traición, sintiendo en su interior un nudo que se negaba a deshacerse. Pero después de ese momento de quietud casi paralizante, Uri se inclinó hacia Tu Tieu y con una determinación serena tomó sus manos entre las suyas. La calidez de su contacto transmitió un mensaje claro y firme: no estaban solos en aquel dolor, y juntos podían enfrentar cualquier sombra que surgiera del pasado. Su voz profunda y segura rompió el silencio. Prometo que investigaré todo a fondo. Si lo que dices es cierto, haré que mi madre reconozca sus errores y busque la manera de enmendar el daño que te ha causado. Tu Tieu, aunque todavía con los ojos húmedos y la garganta hecha un nudo, sintió un alivio momentáneo al escuchar esas palabras. La promesa de Uri no solo era un gesto de apoyo, sino un recordatorio de que podían elegir cómo responder al dolor: con resentimiento o con la fuerza del amor y la solidaridad. Y fue así, en medio del sufrimiento y de la incertidumbre, que ambos decidieron entrelazar sus manos con firmeza, simbolizando no solo su unión frente a las adversidades, sino también su decisión consciente de no permitir que el odio del pasado controlara su presente. Para aliviar el peso del corazón de Tu Tieu y devolverle una chispa de tranquilidad, Uri hizo algo sencillo pero profundamente significativo. Se dirigió a la cocina y, con dedicación y cuidado, preparó unos pasteles dulces.
Cada uno de ellos, aunque modesto en apariencia, estaba cargado de intención, un gesto de cariño que hablaba más que cualquier palabra. Con delicadeza colocó los pasteles frente a Tutieu, ofreciendo no solo un sabor agradable, sino también la prueba tangible de su afecto y de su compromiso de estar a su lado en los momentos difíciles. La dulzura de los pasteles era un reflejo de la dulzura de sus sentimientos, un bálsamo que buscaba suavizar las heridas abiertas por la traición y la pérdida. Mientras Tutieu probaba uno de los pasteles, la emoción se mezclaba con la gratitud. Uri observaba con atención, asegurándose de que cada gesto, cada detalle, transmitiera lo que las palabras a veces no podían: seguridad, cuidado, y una promesa silenciosa de protección. Aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, de incertidumbres y de tensiones familiares que aún debían resolverse, aquel instante se convirtió en un refugio para ambos. Los pasteles humildes y dulces representaban más que un simple alimento. Eran un símbolo de esperanza, de afecto genuino y de la determinación de enfrentar juntos las tormentas que el destino pudiera presentarles. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Sau khi rời khỏi nhà Tiểu Tiêu, bà Lan trở về với dáng vẻ mệt mỏi. Thế vậy, Linh vội vàng chạy lại đỡ mẹ, đặt cho bà cốc nước và hỏi han. Bà Lan đã kể về quá khứ đau thương, vì thế mà bà Lan nhất quyết ngăn cản Tiểu Tiêu và Uri. Nghe vậy, Linh nung nấu quyết tâm để chen vào giữa Uri và Tiểu Tiêu. Ngay sau đó, Linh tìm đến Tiểu Tiêu. Cô trách móc gay gắt: ở với mẹ tôi mấy ngày mà để bà gầy yếu, bệnh tật như vậy sao? Tiểu Tiêu đau lòng giải thích rằng mình chưa bao giờ bắt mẹ làm việc nặng nhọc, nhưng Linh vẫn lạnh lùng buông lời dọa nạt. Không khí trở nên căng thẳng cho đến khi Uri xuất hiện. Trước mặt Uri, Linh cố kìm nén sự bực tức, tỏ ra bình tĩnh rồi nhanh chóng ra về. Sau khi Linh đi, Uri ngồi lại trò chuyện cùng Tiểu Tiêu. Lúc này Tiểu Tiêu kể hết sự thật mà bà Lan đã tiết lộ cho cô. Chính mẹ Uri là người đã hãm hại gia đình cô, khiến tất cả tan vỡ. Uri chết lặng, vừa bất ngờ vừa đau khổ. Thế nhưng anh siết chặt tay Tiểu Tiêu và trấn an, và anh hứa sẽ điều tra mọi chuyện đến cùng. Uri và Tiểu Tiêu nắm chặt tay nhau, quyết tâm chấm dứt mối hận thù quá khứ.